Vale. Buenas tardes a todos. Me alegra verlos o no verlos otra vez. Hoy vamos a dar el tema 2, ¿vale? Es un tema bastante cortito, no creo que me lleve mucho tiempo el tema de la presentación. Es un tema que, bueno, ya que son pocos artículos, pues los vemos, los comprenden, pero es verdad que no he visto que en tipos de generales, ¿vale? De sin preguntas y tal, no he visto que se metan mucho con ellos. Entonces, bueno, o sea, con este tema. Entonces, vamos a darlo igual, pero no tienen por qué ponerle a opinión personal. Esto siempre se los digo, esto es opinión personal, es algo que entre opositores pues hemos visto de manera que hemos ido estudiando y tal, y hemos concluido pues que este tema, si llega a un punto en el que estás ahí apresurado y que no llegas y tal, yo por ejemplo le echaba una leída y ya está. Pero bueno. Lo dicho, que eso es opinión personal y va también en cada uno. Pero bueno, vamos a ello para no enrollarme mucho yo. Vale, nada, esto no otra vez. Vale, pues el tema 2 de la corona. Vale, decíamos que iba del artículo 56 al 65. Así si quieren, que es como yo me lo aprendí, me fue más fácil, Capicúa. Pues son artículos, 10 artículos súper pocos y de esa manera a lo mejor pues se les queda mejor, ¿vale? Lo dicho, el título de la Constitución Española, la corona y del 56 al 65. Vale, vamos con el primero, lo de siempre. Lo que yo he subrayado en lila es cosas susceptibles a que se hagan examen. O que he visto que se meten un poco en las preguntas con ese aspecto. Vale, entonces, el artículo 56, resumidamente, trata sobre lo que es la figura del rey, ¿vale? El rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Unidad y permanencia son palabras que suelen aparecer bastante en los tipos de. Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales. ¿Vale? Es una figura que nos representa en las relaciones con los demás países, para que se acuerden un poco así. Especialmente con las naciones de su comunidad histórica. ¿Vale? Y ejerce en base a la Constitución y a las leyes, no solo a la Constitución. Es verdad que el tema del rey, prácticamente lo que sale en la posición es la Constitución, los artículos del 56 al 65. No hay leyes que desarrollan sus funciones, pero lo que es la posición solo pide lo que es la Constitución, ¿vale? Pero aún así, no se dejen engañar que ejerce sus funciones a través de la Constitución y las leyes, como les acabo de decir. Vale, su título es El Rey de España, ni Rey de no sé, no, Rey de España, fin. Y podrá utilizar las demás que correspondan a la corona, ¿vale? Que hay veces que se meten un poco con qué título tiene el rey, te puede aparecer diferentes, pero es título Rey de España, fin. El rey es inviolable y no está sujeta a ninguna responsabilidad. Vale, sus actos siempre serán refrendados de la forma establecida en el artículo 64, careciendo validez en dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2, que ya veremos qué es lo relacionado al tema de la elección del personal que tiene en su casa. Entonces, a modo de resumen, el artículo 56.3, que se suelen meter bastante con esto, es que todos los actos que haga el rey deben ser refrendados. Si no son refrendados, no tienen validez, ¿vale? Excepto el 65.2, que seguramente les salga algo por el estilo de eh, quién refrenda al rey y qué validez tiene este. Te aparecerá a lo mejor diferentes figuras y a lo mejor te dirá, eh, ya lo veremos más adelante, pero bueno, el presidente del gobierno, tal, 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 en todos sus actos, salvo lo que articula el 65.2, que es el tema de lo de los empleados en la casa real. Vale. Entonces el punto 3 es bastante importante. Creo que es lo que tenía apuntado solo de ese punto. Sí. Vamos al 57. Vale. La sucesión de la corona. El punto 1
es importante y se suele meter bastante con él por el tema de que ahora lo verán, pero es la manera en la que prefieren que suceda la corona a una persona. ¿Vale? Entonces, pues prefieren la línea anterior, el varón hacia la mujer, y entonces ahora se los muestro en el esquemita que está aquí, pero yo creo que es mejor que se queden con esta, a lo mejor, esta imagen visual de cara a una serie de preguntas que hacen un poco el lío, porque, porque bueno, ahora se los explico, pero vamos primero a leerlo. La corona de España es hereditaria y los sucesores de Su Majestad Don Juan Carlos I de Borbón, ¿vale? Hay veces que también se meten con otro tipo de personas, pero es Don Juan Carlos I de Borbón. Es bastante sencillo, en verdad. ¿Vale? La sucesión en el trono se irá el orden regular de primogenitura y representación. Orden regular, no orden especial, orden de prioridad, orden regular, ¿vale? La palabra regular la suelen cambiar a veces un poco. Orden regular de primogenitura y representación, ¿vale? Siendo preferida, que es aquí lo que estábamos hablando, prefieren a la persona que esté en la línea anterior a la posterior. Esto quiere decir que prefieren a sus hijos y nietos antes que cualquier otra persona, ¿vale? Dentro de sus hijos y nietos, es decir, la línea anterior a la posterior, el grado más próximo al más remoto. Ejemplo, prefiere a su hijo antes que a su nieto. ¿Vale? Dentro de esa posibilidad, dentro del mismo grado, en el caso de que haya varios hijos, pues aquí está el toquecito machista, que la condición al final, pues del año de la pera, pero bueno. Es lo que hay. Pues dentro de sus hijos se prefiere el varón a la mujer. Ejemplo, quien tomó la posesión de la corona fue el rey Felipe, antes que su hermana, por ejemplo, es mayor. ¿Vale? Y dentro del varón a la mujer, en el caso de que sean varones, la persona de más edad a la de menos, el más viejo al más joven. ¿Vale? Entonces, es un poco lioso porque hay veces que dice dentro del mismo grado y en vez de saltarte al varón a la mujer, pues te dice el mayor al menor. ¿Vale? Es como que intentan pues hacerte un poco la triquiñuela mezclando los conceptos. Entonces, por eso decía que si se aprenden este tipo de esquemas, después ustedes pueden hacer el que quieran, ¿vale? Pero yo ponía eso, primero, la línea anterior a la posterior. Dentro de la misma línea, el grado más próximo al más remoto. Dentro del mismo grado, el varón hacia la mujer. Y dentro, que está ahí medio raro, pero bueno. Dentro del varón a la mujer, el mismo sexo. Y dentro del mismo sexo, la persona más vieja a la más joven. Vale. Vale, el príncipe heredero desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento tendrá la dignidad de príncipe de Asturias, que ahora mismo Leonor pues es princesa de Asturias. Vale, los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la corona de España. Vale, imagínense que es algo bastante difícil, yo creo, que no hay nadie para poseer de nuevo la corona, el trono, pues lo deciden las Cortes Generales, no el Congreso, no el Senado, son ambas cámaras, entonces ambas cámaras igual a Cortes Generales, ¿vale? Eso lo deciden las Cortes, en la forma que más convenga a los intereses de España. Vale. El punto 4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del rey y de las Cortes Generales, no solo del rey, sino también de las Cortes, quedarán excluidas en la sucesión a la corona por sí y sus descendientes. O sea, ya te quitan del todo de lo que es el tema de, de la familia real. ¿Vale? Hay veces que lo he visto, este punto, pero en verdad es bastante sencillito, entonces no hay que darle mucha vuelta. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de la sucesión a la corona se resolverá por una ley orgánica. ¿Vale? Una ley orgánica. Diferencia entre abdicación y renuncia es dependiendo del momento en el que sea. Al final es la renuncia al trono. La diferencia es que abdicación es ya cuando estás ejerciendo pues desistes del trono, que es lo que le pasó al padre de Felipe, don Juan Carlos I de Borbón, abdicó y pasó a ser rey Felipe, ¿vale? Y renunciar es cuando
no decides no ir al trono antes de ser rey, ¿vale? Esa es la diferencia. Y estas dos cosas, si acaban pasando, se regulan por una ley orgánica, ¿vale? Que lo apunté aquí, que no se lo tiene por qué aprender, pero es para que se ponga un poco en contexto. Cuando Juan Carlos I abdicó, la ley orgánica que pasó a desarrollar esa abdicación era la Ley Orgánica 3 de 2014. Para que se hagan una idea de que cada vez que pasa esto, pues la ley orgánica, una ley orgánica lo desarrolla. Pero vamos, que no se la tiene que aprender ni mucho menos. Vale. Eso es el esquemita que les dije. Y ahí tienen un ejemplo de preguntas, ¿vale? Para que vean un poco el lío que suelen hacer. La primera, en la Asociación en el Trono de España, A. En la misma línea se preferirá el grado más remoto perdón, en la misma línea se preferirá el grado más remoto. B. En el mismo sexo se preferirá la persona de menor edad. C. Se preferirá siempre la línea anterior a las posteriores. Aquí pues es la C, ¿vale? Me parece que era la C, ahí tienen la respuesta. En el segundo, ya te especifica en el título de la pregunta el grado y te dice, dentro del mismo grado se preferirá el varón a la mujer, B se preferirá la persona de más edad a la de menos y C se preferirá la línea anterior a la posterior. ¿Ves? Entonces te intentan poner a lo mejor conceptos que no van ese grado, esa línea y te intentan hacer un poco la triquiñuela. Aquí la respuesta, pues la A. Como ven en el esquemita, en el mismo grado se prefiere siempre el varón hacia la mujer, no se prefiere en el mismo grado la persona de más edad a la de menos, porque eso es el mismo sexo, ¿vale? Es una de las cosas así que me he visto yo que se meten más en lo que es el título 2, ¿vale? Vale. El artículo 58 va sobre el consorte, puede ser consorte masculino o consorte femenino, ¿vale? La reina consorte sería Leticia, ¿vale? La reina consorte es Leticia. El consorte de la reina será cuando Leonor sea reina, pues el marido, ¿vale? No podrán asumir funciones constitucionales salvo lo dispuesto en la regencia. Esto también se suele meter bastante. Salvo lo dispuesto en la regencia. ¿Qué es la regencia? Es como el ejercer las funciones del rey cuando éste está indispuesto, que es diferente a la tutela. ¿Vale? Cuando el rey fuere menor de edad, el padre o la madre del rey y en su defecto el pariente de edad, el pariente mayor de edad más próximo a suceder la corona, será el que haga la regencia, ¿vale? Esto según el orden establecido en la Constitución. Entrará a ejercer inmediatamente la regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad, ¿vale? Porque el rey puede estar indispuesto por dos causas. Porque sea menor de edad, ¿vale? Y al final, pues, el padre que esté muerto, lo que sea, fallecido, como sería el sucesor, porque es el príncipe de Asturias, es menor de edad, pues pasa a ejercer la regencia la madre viuda, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esa sería la primera opción, perdón, sí, la primera opción. La segunda opción es cuando el rey está indispuesto porque yo qué sé, porque es viejito, ya no tiene su mente bien clara para ejercer la corona, ya no, físicamente no está bien, entonces pues pasa también a hacerlo otro tipo de persona. Cuando se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad, que es en este tipo de casos, ¿vale? Y la imposibilidad fuera reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la regencia el príncipe heredero siempre que sea mayor de edad, ¿vale? Porque si no estaríamos en el mismo caso que la última vez, que el punto uno, y si no, pues se ejerce de la manera en la que está prevista en el apartado anterior, ¿vale? Vale, yo creo que esto tampoco tiene mucho más tutía, ¿vale? Entonces, si ven así la pregunta, ¿quién ejercerá la regencia? ¿Padre o madre en primera instancia? Si no, en su defecto, el pariente mayor de edad próximo a suceder la corona. Vale, cuando el rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad, pues será el príncipe heredero de la corona, siempre que sea mayor de edad. Vale. ¿Quién reconoce esa inhabilitación? Las Cortes Generales. Por norma general, todo lo que está relacionado con el tema del rey son Cortes Generales. Vale.
Si no hubiera ninguna persona a quien corresponda la regencia, pues la nombrará las Cortes y esta se compondrá de una, tres o cinco personas, que a diferencia de de la tutoría, que lo veremos ahora en el siguiente artículo, solo lo hace una. Vale, esa es un poco así la diferencia. Para ejercer la regencia es preciso ser español y mayor de edad, no español de nacimiento, que ahora lo veremos, español de nacimiento es para la tutoría, que es otra de las diferencias con las que se suelen meter en el tema del tipo T. Vale, español y mayor de edad. Y se hará siempre por mandato constitucional y en nombre del rey, ¿vale? Porque es básicamente hacer las funciones que el rey no puede. Entonces las hace en nombre del rey. Vale. La tutela es cuando el rey es menor de edad, se ejerce la tutela, ¿vale? ¿Cuándo se ejercerá la tutela? Siempre que en primera instancia, vale, lo tienen ahí. En primera instancia se diga en el testamento cuando el rey haya fallecido, ¿vale? El rey difunto, si lo tiene en el testamento, esa persona que aparezca ahí va a ser la primera opción a que ejerza la tutela. Que no será tutor el padre, perdón, o la madre mientras permanezcan viudos. Y en defecto de estas dos últimas opciones lo nombrarán las Cortes Generales. Vale, un poco parecido al tema de la regencia. En caso de que se agoten todas las opciones, pues lo hacen las Cortes Generales. Vale. No podrá acumularse los cargos de regente y de tutor, salvo el padre, madre o ascendientes directos del rey, por ejemplo, del abuelo. ¿Vale? Esto sale bastante también en preguntas tipo test, ¿vale? No se puede acumular salvo padre, madre o ascendiente directo del rey. ¿Vale? Aquí lo que puse diferencia, la regencia es necesario ser español y mayor de edad, pero con la tutela tiene que ser español de nacimiento. Hacen esa diferencia, ¿vale? Primera opción testamental, que el rey difunto lo haya escrito, que aparezca ahí en papel quien quiere que se ejerza. Si no, opción biológica, padre o madre, lo que dijimos, siempre que permanezcan viudos. O si no, lo nombran Cortes Generales. Vale, vale, el 61. La proclamación a ser rey. El rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, ¿vale? Siempre Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas importantes, hay veces que solo te aparece ciudadano, pero tienen también la coletilla de comunidades autónomas. ¿Vale? El príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el regente o regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al rey. ¿Vale? Vale, el 62 y el 63 trata de las funciones que ejerce el rey, ¿vale? Lo que el 63 va un poco más relacionado a las funciones con el tema de relaciones internacionales, ¿vale? Entonces, las funciones no me metería mucho con ellas, ¿vale? Es verdad que las primeras funciones las vamos a seguir viendo en los siguientes temas, sobre todo que desarrolla el tema de las Cortes Generales, ¿vale? Entonces no es la primera vez que lo van a ver aquí, sino lo van a ir viendo, pero no me metería mucho con ello. Leerlo, que te suenen, pero no le daría mucho hincapié. Vale, sancionar y promulgar las leyes, que lo vimos en el tema uno, ¿vale? Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución, que eso lo veremos en el tema de las Cortes Generales. Convocar a referéndum, proponer candidato a presidente del gobierno cuando, por ejemplo, se disuelve, ¿vale? Las Cortes, estas cosas las vamos a ver más adelante, entonces a lo mejor ahí lo explico mejor y le va a sonar mejor. Nombrar y separar a los miembros del gobierno a propuesta de su presidente, ¿vale? No lo hace en su elección, le tiene primero que proponer el presidente a quien quiere que nombre o separe y después lo hace. Vale, eso se me está haciendo aquí de noche, pero bueno, ya voy terminando. Vale, expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. Vale, ser informado de los asuntos de Estado y presidir a estos efectos las sesiones del Consejo de Ministros. Vale, hay veces que tiene que coger y hacerlo.
cuando siempre lo estime oportuno y a petición del presidente del gobierno. Vale, que es parecido al tema del nombramiento de los miembros. Mando supremo de las Fuerzas Armadas, eso siempre. Ejercer el derecho de gracia, que no podrá autorizar indultos generales. Vale, el derecho de gracia es el hecho de perdonar a una persona una pena y el indulto es la acción de ese derecho, ¿vale? Cosa que suele meterse, indultos generales, ¿vale? No puede hacerlo a nivel general, sino a una persona en concreto, ¿vale? Y el alto patronazgo de las Reales Academias. Vale, y ves, solo quedan estos tres artículos. Al final es un tema bastante cortito. Vale, lo que dije, funciones internacionales, leértelas así un poco. La así más que he visto, el declarar la guerra y hacer la paz. No sé por qué esa frase la he visto mucho, a lo mejor le gusta a la gente que hace los tipos de. Declarar la guerra y hacer la paz con previa autorización de las Cortes Generales. Vale. Lo que vimos del refrendo, que es dar validez a los actos del rey, ¿vale? Los actos del rey serán refrendados siempre por el presidente del gobierno y en su caso por los ministros competentes. Cuando entra aquí otra figura, eh, cuando es la presidencia del gobierno, que ahí pasa a refrendar el presidente del Congreso, porque no se va a refrendar el presidente del gobierno a su propio nombramiento, ¿vale? Tiene que hacerlo otra persona para que dé validez a ese acto. Entonces, por norma general, siempre presidente del gobierno y en su caso ministros, excepto el nombramiento del presidente del gobierno y la disolución, que eso también lo veremos más adelante, que será el presidente del Congreso. Vale, eso, de los actos del rey serán responsables siempre las personas que lo refrenden, que lo refrenden, que como vimos, el rey no está sujeto a responsabilidad, ¿vale? Y es inviolable. Y lo que dijimos, la Casa Real, que el único acto que no hace falta que le refrenden y que pueden elegir libremente y no hace falta ahorita autorización de ningún tipo, es el tema a los nombramientos civiles y militares de su casa, ¿vale? La organización que tenga él en su casa, de sus empleados y su historia, ¿vale? Y creo que ya está. Sí. A ver, esto, permitir. Pues sería esto nada más. Vale, es eso, un tema bastante cortito, la verdad. Y lo único es así leérselo. A lo mejor hincapié, pues, en el artículo 57, el 56 porque es el hecho que se me topó con lo que es la figura así del rey, 56, 57. La regencia y la tutela. Y un poquito más, y el refrendo, ¿vale? Un poco que tengan en cuenta quién por norma general refrenda y que el rey no está sujeto a responsabilidad, ¿vale? Así que lo dicho, nos vemos en la próxima. Voy a cortar aquí, a ver si me deja. Sí, pues listo.